Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es un tanto complejo. Me tomó bastante tiempo desarrollarlo y saber de qué hablar porque creo que es algo amplio, pero a la vez no hay una sola cosa de qué hablar. Creo que son muchos factores. Uno de ustedes me lo ha solicitado y es el tema de la situación y la etapa de ser un recién egresado o una estudiante recién egresada de una licenciatura en la universidad. Esta es una etapa por la que todos pasamos y creo que es importante de tocar también porque hay bastantes retos que afrontar en esta etapa. Como recién egresado o recién egresada, probablemente hayas estado haciendo un programa de traineeship, becario o prácticas profesionales. También puede ser que estés teniendo en esta etapa tu primer empleo, o que pases también por periodos largos de desempleo y de búsqueda. Si te enfocas al área de científica e investigación, probablemente estés preparándote más, estudiando. Probablemente estás a punto de ingresar a tu maestría o ya ingresaste. También puede ser que estés colaborando o apoyando en algún laboratorio de investigación con algún investigador responsable y todo esto. Para esto hay que mencionar que más o menos en promedio se toma en cuenta un recién egresado el primer año o los primeros 2 años después de que egresó, de que se graduó. Entonces es bastante largo el tiempo que se toma en cuenta como recién egresado aún. Entonces, durante este tiempo puede ser que también estés esperando tus documentos, tu título profesional, tu cédula. Probablemente estás haciendo un trabajo de titulación, un proyecto, etc. Depende mucho de la modalidad y de cómo funcionen los trámites en tu propia universidad. Pero en tanto como recién egresado, creo que te toca poner mucho de tu parte para que tu carrera avance. Si bien el campo laboral es cada vez más demandante en los jóvenes sobre todo, las empresas se fijan mucho en la experiencia, en las actividades que hayas desarrollado extracurriculares y a veces se fijan en el promedio para elegir a sus candidatos. Entonces este tipo de cosas debes de asegurarte de cumplir con ellas en tu currículum para que tengas más oportunidad de tener un primer empleo o un primer contrato. También hay que ser conscientes que muchos contratos actualmente son temporales, son con bajas prestaciones o con las prestaciones mínimas que manda la ley mexicana en este caso. También no son muy bien remunerados muchas veces, dependiendo de tu experiencia, dependiendo de cómo tú te sepas vender y negociar cuando te contraten, y también depende del área y del sector en el que estés. Si eres recién egresado y ya tienes todos tus documentos legales de tu título y de tu carrera, de tu profesión, ya es una gran ayuda porque eso te abre mucho las puertas. Actualmente son más las empresas y los trabajos que piden estos documentos para contratarte, dependiendo también del grado de responsabilidad que vayas a tener, si tienes responsabilidad legal o que incluso puedan auditarte en alguna ocasión, pues claro que te lo van a pedir. Y sobre todo que estés registrado como un profesional y tengas tu número de cédula es lo más indispensable. ¿Qué debes hacer aquí mientras estás en espera o probablemente no tienes un empleo? Pues puedes seguirte preparando. Eso es algo que siempre he dicho, aunque suene aburrido, pero es una manera muy útil de usar este tiempo
para no echar o no desperdiciarlo, no echarlo a la basura. Va a ser un periodo de tiempo que probablemente no tengas después y esperemos que nunca más estés sin empleo tanto tiempo probablemente o sin una oportunidad laboral, pero creo que es importante mencionarlo porque eso le va a dar también un plus a tu preparación y probablemente si no tienes experiencia, si no tienes mucha o no cumples con la que requiere el puesto, si tienes preparación y conocimientos, probablemente eso supla la falta de experiencia y te den una oportunidad. No son tan cuadrados a veces los reclutadores. Es cuestión de buscar las oportunidades y aprovechar el tiempo. Si estás en la investigación y vas a entrar a tu maestría o estás en espera, creo que es un poquito menos preocupante porque tienes una actividad o sigues prácticamente estudiando y te dedicarás a prepararte mucho más en el futuro cercano. Una desventaja aquí puede ser que muchas de estas actividades son de tiempo completo y no te permiten tener un empleo. Yo te invitaría a que empieces a emprender algo pequeño, algo que no requiera de recursos, algo en lo que tú puedas compartir y en lo que sepas que eres bueno. También puedes autoemplearte con tus habilidades, capacidades y conocimientos que tienes, o encontrar un empleo de medio tiempo si es que crees que lo necesitas o te gustaría trabajar aparte de estudiar tu maestría o estar colaborando en alguna actividad científica con alguien. Creo que cuando eres recién egresado, una de las peores cosas que puedes hacer es quedarte quieto, quedarte quieta y esperar a que te caiga un empleo del cielo o un posgrado del cielo o algo así. Creo que lo que puedes hacer es seguir activo en las maneras que puedas, aprovechar tu tiempo y tu disponibilidad, sobre todo de tiempo, de las maneras más activas que puedas. Actualmente hay muchas maneras de distraerse, hay muchos pasatiempos que podemos tener, pero creo que debes de quitarte un poquito de eso para poder aprovecharlo de la mejor manera y no echar ese tiempo en saco roto. Y creo que es importante también mantener una rutina como si siguieras estudiando, como si tuvieras un trabajo. Despiértate temprano, arréglate, haz tus cosas, busca independizarte más de tu mamá o de tu familia. Empieza a madurar y a trabajar mucho en ti y en tu persona para que te sea más fácil en algún momento dado independizarte o mudarte a otra ciudad si te tienes que ir a estudiar o te tienes que ir a trabajar. Creo que es una manera de empezar a practicar tu autosuficiencia, tu independencia y crecer como persona. Es una etapa también en donde empieza, digamos que la adultez, sigues siendo un joven o una jovencita, pero ya empieza más una etapa de adultez y probablemente tienes muchos planes y sueños que cumplir, pero te lleve más tiempo esto o se tarde un poquito más de lo que esperas. Entonces, madurar y crecer en ti creo que es una de las mejores cosas que puedes hacer y sobre todo aprovechar ese tiempo que tienes, que ya no te absorbe la escuela o un trabajo de tiempo completo o lo que sea, y puedas también crecer en tu persona, y eso en un futuro también te va a ayudar cuando encuentres tu empleo de tiempo completo o cuando ingreses a tu posgrado, etcétera. Este periodo de recién egresado o recién egresada también puede haber periodos de desánimo, de estrés, de, ¿cómo le llaman? Frustración. Y hay que saber esperar, hay que saber sobrellevar estas situaciones. Por eso es importante trabajar en ti y estar muy consciente de tu salud, tanto mental como emocional y física. También puede ser un buen periodo para establecer nuevos hábitos y quitarte de hábitos que probablemente no te estén funcionando o no sean tan favorables para tu persona.
Es un periodo en el que puedes cambiar y transformar muchísimo tu persona y madurar en ese aspecto también. Sé que es un poco difícil y yo he pasado por eso. La verdad es que después de tener un ritmo tan acelerado probablemente en la universidad, tener tu tiempo totalmente ocupado, puede ser que pases a una etapa en la que tienes un poco más de tiempo libre o todo el día libre. Y pues es difícil manejar ese cambio, es difícil enfocarte y tener la misma disciplina. No hay nada ni nadie que te obligue a pararte temprano, no hay horarios en los que tengas que comer o muchas actividades que hacer. Por lo tanto, es importante que te mantengas ocupada, que te mantengas haciendo actividades, que busques un empleo de medio tiempo, que busques autoemplearte si es necesario, o en lo que buscas si encuentras un empleo, digamos, formal. Y también que emprendas si es así lo que quieres. Probablemente te interesa emprender y ahora tienes el tiempo para hacerlo, puedes empezar a hacerlo, creciendo también en ese aspecto, en esa experiencia. Emprender es algo que implica mucho trabajo de prueba y error, y que tampoco hay una fórmula exacta, y que puedes intentar varias cosas y probar varias cosas, y arriesgarte sin poner tu vida o tu estabilidad económica y personal en riesgo. Si tienes el apoyo de tus padres, te será mucho más sencillo. La cosa es seguirse moviendo y no quedarte estancada o estancado, acostado en la cama viendo tele o no sé, distrayéndote, porque eso probablemente no te lleve a sentirte bien, o probablemente solo caigas en más malos hábitos que después necesites de jalón quitar, o que de repente te llegue el trabajo que esperabas y todo sea como más repentino el cambio y lo sientas mucho más pesado para ti. Se requiere de mucha disciplina y motivación, y también mucha, ¿cómo le llaman?, voluntad para tomar la iniciativa de tu propia vida sin esperar que nadie venga y te diga qué hacer, o sin esperar que alguien venga y te ayude o te eche la mano si es que así no está sucediendo. Creo que es un momento para ser muy proactivos y no rendirse si es que estás recién egresado y no tienes un empleo desde hace mucho tiempo, o no has tenido incluso la oportunidad de hacer un trabajo de prácticas o un periodo de traineeship. Creo que es importante abrirse a las oportunidades y aún más trabajar en tu preparación y en tu conocimiento. Esto es algo que también toman en cuenta mucho los reclutadores cada vez que ven una como hueco en tu expediente laboral, y si estuviste 3 meses o 2 meses, el tiempo que sea, sin empleo o sin estar en una empresa registrado, te preguntan qué hiciste ese tiempo, por qué estuviste ese tiempo sin actividad y cómo lo sobrellevaste o qué actividades hiciste. Y es importante ser honestos y estar preparados también para ese tipo de preguntas, porque es algo que toman mucho en cuenta los reclutadores. Esa pregunta habla mucho de tu persona y refleja muchas cosas de qué tipo de persona eres, cómo te desenvuelves, si aprovechas tu tiempo, si eres proactivo o proactiva, si eres disciplinado, si tienes iniciativa, etcétera, ¿no? Hay muchas habilidades que se toman en cuenta ahí. Entonces, y cuestiones también de la personalidad, psicológicas, y eso da mucho de qué hablar de tu persona, y debes de asegurarte de tener una muy buena respuesta que sea real, obviamente no mentir porque también se dan cuenta cuando mientes, y realmente ser esa persona que ellos esperan y que ellos buscarían para su organización. Así que también considéralo por ese lado. Así que sigue adelante, no te detengas, haz todo lo que quieras hacer y dedica el tiempo en cosas de provecho.
y sobre todo sé flexible también contigo, no te sobrecargues o pone atención a tus emociones y a tu salud y a tu cuerpo. Yo me voy ya y los dejo con este episodio porque si no se me va a hacer muy largo. Espero que les guste, déjenme sus comentarios y si están pasando por una situación así o si están un poquito atoradas o atorados en algún punto o en alguna cuestión, si están pasando por esta etapa también déjenmelo saber en los comentarios o envíenme un mensaje a las redes sociales. Saben que estoy en todas ellas como Marifer Mes. Si les gusta este contenido, por favor sigan en la plataforma en la que lo escuchen. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente episodio la próxima semana. Bye.